Bueno, la clase pasada estuvimos hablando un poquito de equilibrio químico, ¿verdad? Y diferentes tipos de equilibrio. Hablamos de equilibrio, por ejemplo, del producto iónico del agua. Hablamos de también equilibrio en sistemas de complejos. Hablamos de equilibrio en sistemas donde hay precipitados, ¿verdad? O equilibrios de solubilidad. Y comenzamos a hablar un poquito sobre equilibrios de ácido-base, ¿verdad? Entonces, como parte de los equilibrios ácido-base, también estamos viendo, por ejemplo, podemos tener un ácido débil, ¿verdad? Como el ácido fluorhídrico acá. Y entonces, cuando ponemos ese ácido fluorhídrico en agua, va a haber un equilibrio en el cual se forma la base conjugada, ¿verdad? Que sería el ion flúor más protones, ¿verdad? Básicamente, o ion hidronio. Y entonces, esta constante que tenemos acá es lo que llamaríamos la constante de acidez. Y casi siempre cuando tengo un ácido, también puedo formar un equilibrio para la base conjugada y eso es lo que llamamos la constante más bien de basicidad. O sea, digamos, de cierto modo, como lo opuesto, ¿verdad? Entonces, esa constante de basicidad, normalmente, ¿qué va a pasar? Yo tengo una base, la hago reaccionar o va a formar un equilibrio con agua, donde se disocia para tomar un protón del agua, ¿verdad? Y formar un ácido conjugado más iones hidróxido. Entonces, ¿cómo diferencio típicamente entre la Ka y la Kb? Típicamente la Ka, bueno, ya ingresó. Típicamente la Ka va a tener iones hidronio en la ecuación, mientras que la Kb se me van a formar iones hidróxido acá. Entonces, de esa forma yo puedo diferenciar si estamos hablando de la Ka o si estamos hablando de la Kb, ¿verdad? Si me forma hidróxido al final, es la Kb. Si me forma eh, hidronio, más bien, entonces sería la Ka en ese caso. Entonces, quería que repasáramos un par de ejercicios donde utilizamos el equilibrio ácido-base. Entonces, este ejercicio dice, calcule la concentración de una disolución de ácido acético cuya concentración molar es 0,200 mol por litro y tiene una constante de acidez de 1,8 por 10⁻⁵. Entonces, si quiero resolver un problema como este, ¿qué sería lo primero que tendría que hacer entonces? Si quiero saber la concentración de una disolución, bueno, la concentración de H+, ¿verdad? Sería lo que tenemos que averiguar. Acá me falta poner eso. De una solución de ácido acético cuya concentración molar es 0,2 mol por litro. Cuando llego acá a 0,2 mol por litro, esta concentración es justamente lo que llamamos la concentración analítica, ¿verdad? La concentración analítica es lo que yo agrego, ¿verdad? Inicialmente. ¿Qué sería lo primero que podríamos hacer acá para averiguar esa concentración de H más en esta disolución? ¿Qué se les ocurre? Hacer una tabla ICI a partir de la concentración de 0,2 mol. Exactamente. Entonces tenemos, vamos a decir que se llama HA de ácido acético. Y entonces me reacciona con agua para producir H3O más A menos. Entonces vamos a tener una condición inicial, un cambio y un equilibrio. Entonces, inicialmente de HA voy a tener 0,200. De este no va a tener nada y este no va a tener nada. Entonces, se me va a disociar una cantidad de X. Y acá se me va a formar una cantidad de X y una cantidad de X. Entonces, al final en el equilibrio me va a quedar 0,200 menos X. Acá me queda X y X. Entonces, tenemos que la Ka será igual a X por X entre 0,200 menos X. Entonces acá puedo hacer dos cosas. Puede que yo haga alguna simplificación acá
para tratar de calcular mi valor de X, o puedo resolver la ecuación cuadrática. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿verdad? Con la calculadora ustedes también pueden resolver ecuaciones cuadráticas, entonces eso también es factible. De momento podemos hacer la simplificación acá. Entonces, ¿cuál sería la simplificación? Yo lo que voy a decir es que como la constante es por decir menos 5, muy posiblemente lo que se me hizo hacia acá va a ser muy poquito. Y eso está muy grueso. Lo que se me hizo así va a ser muy poquito. Entonces, voy a asumir que esto es prácticamente 0. Y entonces me quedaría aquí solamente 0,200. Entonces hago 0,200 por k es igual a x cuadrado. Entonces implica que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,200 k. El otro día encontré mi calculadora. A ver si me la traje. Entonces sería 1.8 por 10 a la menos 5 por 0.2 raíz de eso. Esto me daría 1.90 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. ¿Qué pasó? Por 10 a la menos 3. Entonces vean que esto estaría en este decimal. Sería básicamente casi como un 1 en este decimal, en el tercero. Entonces podemos decir que sí es como, digamos, 1000 veces más pequeño que mi valor, en cierto modo. Y entonces esa solución está, pues en realidad bastante bien, ¿verdad? Bastante aceptable. Entonces podríamos decir que esta ya sería mi concentración de hidrógeno, ¿verdad? Esto sería igual a lo que tengo de H+. ¿Verdad? Sería en mol por litro. También puedo resolver la cuadrática, ¿verdad? Es otra opción. Entonces yo puedo hacer 0,200 por la Ka menos K por X es igual a X cuadrado. Entonces quiere decir que menos X cuadrado menos K por X más 0.200 por Ka es igual a 0. Y puedo resolver esta cuadrática. De hecho, hay inclusive páginas en internet donde uno puede resolver ecuaciones cuadráticas. Vamos a ver. ¿Verdad? A veces cuando me da pereza, nada más me meto como en esta página y lo escribo ahí. Entonces, el primer valor sería menos 1. El segundo valor sería, bueno, tenemos que multiplicar, sería menos K. Menos K sería menos 1,8, ¿verdad? 1,8 por 10 a menos 5. Entonces sería 0.000123. 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos que ponerle un menos. Y el último valor era 0,200 por cada. 8 por 10 a la menos 5 por 0.2 me da 3,6 por 10 a la menos 6. 0,1, 2, 3, 4, 5, 3, 6.
Entonces vean que me da 1, 2, 3, 1,89 por 10 a la menos 3. Si resuelvo la cuadrática. Vean que es muy parecido a la respuesta que obtuvimos mediante la simplificación. Entonces, si tengo que juzgar, es aprender a juzgar, eso sí, si hago la simplificación, si la respuesta me va a dar muy diferente o no, ¿verdad? Entonces, eso es como un punto muy importante ahí, que siempre corroborar eso. No sé si tienen alguna duda por acá. Listo, ok. Bueno, ese sería ese caso. Tengo otro caso por acá que es un poquito diferente. Dice, calcula el pH de una disolución de acetato de sodio cuya concentración molar es 0,145 mol por litro. En este caso, ¿qué haríamos primero entonces? Primero, Pero ajá. cualquier cosa aún está proyectando a la página. Ok, voy. Siempre me pasa eso. Ok, gracias. Dice, calcula el pH de una disolución de acetato de sodio cuya concentración molar es 0,145 mol por litro. Entonces, ¿qué sería lo primero que podemos hacer para un problema como este? ¿Qué se les ocurre ahí? Primero siempre hay que identificar si lo que tengo es un ácido o una base, ¿verdad? Eso es como un buen punto de partida. Entonces, ¿el acetato de sodio sería un ácido o sería una base? Una base. Sería una base en este caso, ¿verdad? Entonces, yo escribo, pongámoslo así, acetato. Y me va a reaccionar con agua. Y va a establecer un equilibrio en tal forma más OH menos. Entonces, ¿esto sería la K o la KB? La cabe. Esta sería la KB, exactamente. Ok, entonces, hacemos otra vez un diagrama ISO. Inicio, cambio, equilibrio. Entonces, inicialmente me dicen que el acetato tengo 0,145. De este no tengo nada, ni de este tampoco. Se me va a disociar una cantidad de X y acá se me forma una cantidad de X y una cantidad de X. Acá me quedaría 0,145 menos X. Acá me quedaría X y acá X. Ahora, la KB, entonces sería en este caso el ácido que se forma por la concentración de OH menos entre que tenía inicialmente el acetato. No. Ahora, el valor de la KB no lo tengo. ¿Cómo hago para calcularlo? Entonces, perdón. ¿Cómo haría para calcular entonces el valor de la KB? Tenemos la K, profe. Tenemos la K. Bueno, en el problema anterior ya nos habían dicho que la K era 1,8 por 10 a la menos 5. Podemos utilizar la constante de disuasión del agua para averiguar la KB. Exactamente. Entonces yo hago K por KB es igual a KW. Entonces, de acá ya puedo despejar la KB. La KB va a ser igual a KW entre la K. Eso sería 1,0 por 10 a la menos 14 entre 1,8 por 10 a la menos 5. Eso daría
1 por 10 a la menos 14 dividido entre 1.8 por 10 a la menos 5. Me da 5,6 por 10 a la menos 10. Ok. Entonces ahí ya tenemos la KP. Y ya podemos entonces resolver este problema que tenemos acá. Entonces sería, tendríamos que la KB ser igual a x a la 2 entre 0,145 menos x. Y eso será igual a 5,6 por 10 a la menos 10. Ahora, aquí vean que la constante es mucho más pequeñita. Y tiene sentido, porque si el ácido acético, como ácido, la constante es por 1 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Quiere decir que es relativamente buen ácido. Entonces, como base, va a ser bastante peor, ¿verdad? Va a ser, recuerden que tener más fuerte es un ácido, más débil es su base conjugada. Entonces, en este caso, justamente va a ser mucho peor. Entonces, de hecho, podemos decir acá que definitivamente esta X, lo que se me disocia, o sea, va a ser totalmente despreciable. Entonces, yo puedo hacer nada más que X va a ser igual a raíz de 0,145 por KB. Y esto me daría 5,6 por 10 a la menos 10 por 0,145 raíz de esto. Me da 9,0 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6 mol por litro. Ahora, esto aquí correspondería a este valor de X. Ya con eso obtenemos la respuesta. A ver, me dicen que calcule el pH. ¿Cómo calculo el pH a partir de este valor que obtuve? Entonces, Podemos calcular el pOH y se le resta. exactamente. Esto que obtuvimos, el valor de X, es igual a la concentración de OH menos, ¿verdad? Entonces yo hago el pOH va a ser igual a 14 menos pH. Bueno, más bien al revés, digamos. El pH va a ser igual a 14 menos el pOH. Estoy súper disléxico ahí. A ver, menos el pOH. Entonces acá calculamos el pOH, que en este caso sería menos logaritmo de 9.0 por 10 a la menos 6. Eso me da 5,04. Entonces el pH será igual a 14,00 menos 5,04. Esto me da 8,96. ¿Tiene sentido este valor de pH? Sí, ¿verdad? Porque como Y estamos... porque agregamos una base. Exactamente. Agregamos una base, entonces tiene sentido que el pH sea básico, ¿verdad? Entonces, el punto acá es que siempre es muy importante saber diferenciar si estoy trabajando, ¿verdad? Con un ácido, con una base, y qué equilibrio es el que se está... Estar conscientes, digamos, de qué equilibrio es el que se está formando, al final de cuentas. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Listo. Ok, entonces, ahora, hay una situación que no hemos estado tomando en cuenta, porque obviamente vamos construyendo un poquito el conocimiento como desde lo más sencillo hasta un poquito lo más complejo, ¿verdad? Entonces, hay una situación acá, y es que cuando estamos haciendo todos estos cálculos, hay equilibrios que
por ejemplo, no estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos resolviendo esta ecuación con este ácido, ¿verdad? Estamos tomando solamente la ecuación del ácido en sí, pero por ejemplo hay otros equilibrios que están pasando también en disolución. Por ejemplo, la disociación del agua. Es otro equilibrio que está ahí también en el mismo instante que estamos haciendo este cálculo, ¿verdad? También puede que hayan otros equilibrios que no estamos tomando en cuenta. Entonces, este cálculo que hicimos en realidad es una simplificación, ¿verdad? Porque estamos asumiendo que los otros equilibrios no son tan importantes en comparación con este, ¿verdad? Pero puede haber otras situaciones en que hay otros equilibrios que sí cumplen un rol importante. Sobre todo si tengo ácidos un poquito más complejos, ¿verdad? Puedo tener ácidos como el ácido fosfórico, ¿verdad? Que dependiendo de las especies que tengan, pueden ser anfóteras, ¿verdad? Entonces pueden establecerse diferentes equilibrios que compiten. Y en esos casos la situación se vuelve un poco más compleja. Esos casos es lo que se conoce como resolución de problemas de sistemas con equilibrios múltiples, ¿verdad? Es el otro tema que quiero que abarquemos hoy. Perdón, siempre cuando comienzo a darles clases me agarra la tos. Listo. Entonces, podemos tener sistemas que tienen equilibrios múltiples. Y entonces hay que seguir una serie de pasos para resolver esos problemas. El primer paso es entender cuáles son todas las ecuaciones químicas y todos los equilibrios involucrados. Luego, ver cuántas son las cantidades que tendría de esas especies, ¿verdad? Y escribir las expresiones de la constante equilibrio para cada uno de esos equilibrios. Escribir la expresión del balance de masa, escribir la expresión para el balance de carga, aunque bueno, ahorita vamos a ver que la expresión del balance de carga en realidad se obtiene a partir de los balances de masa. Luego hay que ver con cuántas ecuaciones terminamos y cuántas incógnitas tenemos, ¿verdad? Para ver si el problema puede ser realmente resuelto, porque recuerden que como mínimo tenemos que tener igual número de ecuaciones, igual número de incógnitas. Si tenemos más incógnitas que ecuaciones, pues o nos falta una ecuación o no podemos resolver el sistema, ¿verdad? Entonces ahí es parte de eso. Luego tenemos que resolver las ecuaciones, que en este caso lo vamos a hacer utilizando matemáticas. No sé si tuvieron chance de hacerse una cuenta para la prueba gratuita de matemáticas. No sé si todos tuvieron chance para que lo tengan por ahí abierto de una vez. Y si no han tenido chance todavía, pueden ir para mientras instalando. Bueno, no hay que instalar nada en realidad. Nada más uno se hace una cuenta en línea, mete sus credenciales y se puede utilizar en línea. De hecho, esperen para cuál era el link. Sí, se llama el cloud de matemáticas. Nos va a pasar acá. Estuve ratos tratando de resolver estos problemas en Python, pero de momento no les tengo una solución en Python porque, bueno, matemáticas obviamente está hecho para matemáticas. Entonces, el lenguaje es súper sencillo y resuelve las cosas súper fácil. En Python como que requiere un poquito más de pasos y no logré encontrar bien el comando más apropiado. El que yo conocía no logra resolver. O sea, es para sistemas de ecuaciones que son lineales, ¿verdad? O sea, y estas ecuaciones que vamos a ver hoy son ecuaciones no lineales. Entonces, ese es como en parte lo complicado de resolver estos sistemas de ecuaciones. Ahora, resolverlos a pie, digamos, olvídense, daría ahí toda la vida, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es enfocarnos en matemáticas. Si logro encontrar alguna forma de hacerlo en Python, también ahí se los estaría compartiendo eventualmente. La ventaja de Python es que es gratis, ¿verdad? Entonces, no es como matemáticas que tienen una licencia así. Ahora, creo que la universidad tiene una licencia para matemáticas. Entonces, yo creo que también se puede pedir una cuenta para que la puedan tener ustedes y trabajar. Más bien, si alguien sabe algo de eso, no sé si alguno de ustedes ha usado matemáticas antes, o es la primera vez que usan algo así.
Ok, entonces vamos a empezar un poquito con el tema de, ahí les pasa en el chat cuál es el link para loguearse en el cloud, ¿verdad? Y en el cloud la ventaja es que no hay que instalar el programa, sino que se puede hacer los cálculos desde en línea, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué sería un sistema complejo? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, escriba las expresiones de balance de masa para una disolución de HCl 100 mol por litro que está en equilibrio con exceso de sulfato de bario sólido. Entonces tenemos esa mezcla y tenemos que entonces pensar cuáles son todos los posibles equilibrios que se podrían dar ahí. Entonces, ¿cuáles serían algunos equilibrios que se le ocurren? ¿Qué podría estar pasando ahí? El sulfato de bario, vean que es un sólido, ¿verdad? Entonces, ¿qué equilibrio podría tener, por ejemplo, el sulfato de bario? Podría Un tener equilibrio heterogéneo. equilibrio heterogéneo, exactamente. Un equilibrio de disolución, ¿verdad? De solubilidad. Entonces, ¿cómo sería eso? Entonces tengo el sulfato de bario, ¿verdad? Que es un sólido. Y se puede disociar para formar bario más 2 más sulfato. Eso tendría una KPS. Esa KPS sería, bueno, acá no está el valor, pero el valor sería 1,1 por 10 a la menos 10. Y será igual a la concentración de bario, ¿verdad? Más 2, multiplicado por la de sulfato. Entonces, ese sería un posible primer equilibrio. ¿Cuál podría ser otro? El HCl con sí mismo. El HCl, bueno, el HCl tenemos una situación, ¿verdad? Que el HCl es un ácido fuerte, ¿verdad? Entonces, con agua se va a disociar, pero es una disociación completa, ¿verdad? Para formar ion cloruro. Entonces, en esta ecuación, yo puedo decir que el ion cloruro, eso lo conozco muy bien. La concentración del ion cloruro va a ser 0,0100 mol por litro. Porque se va a disociar completamente, ¿verdad? Voy a formar cloruro. Así de forma completa. Entonces, vean que acá no lo escribí como un equilibrio, sino que lo escribí como una reacción que ocurre más de forma completa, ¿verdad? No es realmente un equilibrio, pero bueno, es algo que podríamos tener por ahí. ¿Qué más podría estar pasando? Por ejemplo, pensemos en el agua, ¿verdad? El agua se puede autodisociar. Yo puedo decir que puedo tener agua, ¿verdad? Agua que reacciona consigo misma para formar un equilibrio en el cual está formando H3 o más OH menos. Y entonces esa sería la KW, ¿verdad? Que sería, dijimos, 1,0 por 10 a la menos 14. Y entonces sería igual a H3 o más multiplicado por OH menos. Esa sería otra posibilidad. ¿Qué otra cosa podría pasar que se nos ocurra por acá? El sulfato de casualidad no reaccionaría con el H más. Exactamente. El sulfato puede reaccionar con H más. Entonces, yo podría tener, por ejemplo,
¿sí? Entonces, esto que estaría pasando acá sería, entonces, la Ka, ¿verdad? Que sería igual a, en este caso, HSO4 menos multiplicado por H3 o más. Entre, sí, o sea, no quiero, no estoy escribiendo mal. ¿Cuál constante de acidez sería esta? En realidad, la constante de acidez, así como lo estamos viendo, es más bien como si fuera la base, ¿verdad? La constante de acidez sería más bien el HSO4 que se desprotona, ¿verdad? Entonces, la constante que yo puedo usar más bien sería esta, el HSO4, ¿verdad? Que va a formar este SO4 menos 2 más H más. Esta sería la Ka2, ¿verdad? Para el ácido sulfúrico. Entonces, en realidad la constante que yo tengo que tomar en cuenta sería la Ka2, que sería en este caso 1 punto. Bueno, en realidad la primera, bueno, no hay una K2 estrictamente hablando, ¿verdad? Porque de hecho el ácido sulfúrico es, el primer protón del ácido sulfúrico es fuerte, ¿verdad? Entonces, en realidad podemos ponerlo nada más como la Ka, que sería igual a SO4 menos 2 por H3 o más, dividido entre HSO4 menos. Entonces, ese sería el otro equilibrio que yo podría tener. Pero sí, ¿verdad? El primer protón, o sea, no puedo poner K2 en este caso porque el primer protón del ácido sulfúrico es fuerte. El segundo es el que ya ahora sí es débil. Entonces, por eso es que no pongamos K1, K2, porque en realidad solo hay una K. Entonces, bueno, esos serían los posibles equilibrios que tenemos de momento. No sé si hay alguna duda hasta acá. Yo tengo un par de consultas. Ujú. Em, digamos, en el equilibrio del sulfato, podría ponerlo a reaccionar con agua para generar OH y creo que en el resultado final no habría ningún problema, ¿o sí? Como expresar el Eh, equilibrio en lugar de más hidronio, más agua y generando lo mismo, pero más OH. No sé si eh, eso se puede hacer. que el sulfato funcione como base, es lo que vos estás diciendo ahí. No, exactamente igual, nada más que el ácido no sea el hidronio, sino agua. Ajá, ajá. Sí, pero digamos, si lo pones sulfato más agua, entonces me formaría al final OH menos. Ajá, Sí, exacto. sería ese equilibrio. Ajá. Sí, lo que pasa es que en ese caso, ese equilibrio que vos estás diciendo sería el recíproco a este que estamos poniendo. Entonces, a veces yo puedo hacer los cálculos. Si yo hago el cálculo a partir de la base o hago el cálculo a partir del equilibrio de ácido, ambos deberían darme el mismo resultado al final, porque son Ujú. como la K y la KW están relacionadas, ¿verdad? Una es dependiente de la otra, básicamente. Entonces, cualquiera de las dos formas que yo lo plantee debería darme la misma respuesta, en realidad, al final de cuentas. Nada más que, Ok, ¿qué pasaría? Que yo al final, si obtengo la concentración de hidronio, entonces tengo que relacionarla con la de OH, ¿verdad? A partir de la KW, ujú. pero las respuestas deberían ser recíprocas en ese caso. Convenientemente aquí se hace con hidronio para los cálculos del final, digamos.
Se hace con hidronio para los cálculos de final, sobre todo porque el equilibrio que se favorece, o sea, lo que va a ser más pequeñito en este caso va a ser el efecto como base, porque vean que yo estoy agregando un ácido. Entonces, esta parte va a ser más importante. ¿Por qué? Porque como yo estoy agregando ácido, va a ser más factible que se forme principalmente este equilibrio, ¿verdad? Entre el ácido con el sulfato, ¿verdad? La parte básica no va a ser tan importante porque cuando yo estoy en medio ácido, lo básico va a ser lo menos importante. Si estuviéramos en medio básico, pues sería al revés, ¿verdad? Lo básico es lo que predomina, ¿verdad? A final de cuentas. Entonces es un poco la idea porque nos basamos principalmente en el equilibrio ácido, porque estamos en medio básico. Ok, y el bario no genera un equilibrio con el agua también, el ion bario. El bario no, porque el bario es una sal neutra, ¿verdad? O sea, es un ion neutro, no tiene un carácter ácido o básico en este caso, ¿verdad? Hay iones que son neutros, qué sé yo, por ejemplo, sodio es neutro, no tiene ningún efecto. El mismo cloruro que tenemos por acá, ¿verdad? Forma sales neutras. Eh, casi que todas las sales que son iónicas de este tipo, ¿verdad? No tienen un carácter ácido o básico, ¿verdad? Ok, gracias. Con gusto. Ok, entonces ya tenemos los equilibrios planteados. Profe, Sí, disculpe, es que no entiendo bien de dónde sale la última ecuación. sí. Sería así. Nosotros tenemos sulfato, ¿verdad? Y tenemos ácido en el medio. Entonces, acá puede darse este equilibrio. El sulfato me reacciona con ácido para formar HCO4 más H2O. Este equilibrio que tenemos acá planteado corresponde a la Ka. Nada más que, en realidad, si lo ves acá, esta ecuación está escrita al revés de como típicamente la escribimos, ¿verdad? Lo típico sería escribir HCO4 más H2O para formar H3O más SO4 menos 2. Vean, voy a quitar esta acá. Entonces, como tengo ácido en el medio y tengo sulfato, ese sulfato se puede protonar, ¿verdad? Para formar esto que se muestra acá. Sin embargo, esta ecuación está escrita al contrario de como escribiríamos normalmente la expresión de la Ka. La expresión de la Ka sería esta que tenemos acá. Entonces, HCO4 más H2O para formar ácido más el ion sulfato. Entonces, si quiero expresar la Ka, debería usar esta ecuación que es la que tiene la forma típica de la ecuación de la Ka, ¿verdad? Entonces, por eso fue que escribí la Ka de esta forma. Entonces sería sulfato multiplicado por H3O más dividido entre la cantidad de HCO4 menos, ¿verdad? Si lo escribo como está escrito acá, entonces tendría la K escrita al revés, ¿verdad? No estaría correcto. Entonces simplemente lo que hice ahí fue darle la vuelta a la ecuación para poder escribir la K bien, digámoslo así. Pero la reacción que está pasando en realidad es la reacción en la dirección directa. Nada más que la estoy dando vuelta por conveniencia, ¿verdad? En este caso para poder escribir la expresión de la K de forma correcta. No sé si más o menos me explico ahí la idea. Sí, gracias. Un gusto. Ok, entonces ya tenemos las ecuaciones. Y el siguiente paso, bueno, decía, tengo que poner las ecuaciones balanceadas para todos los equilibrios. La cantidad buscada en términos de concentraciones de equilibrio, ¿verdad? Entonces, ya tengo las expresiones de concentraciones de equilibrio, ¿verdad? Para las diferentes ecuaciones, ¿verdad? Tengo sulfato, H3O más, HCO4 menos 2, etc. Entonces, ya tengo esas expresiones ahí escritas. Lo siguiente sería expresiones de constantes de equilibrio con sus valores numéricos. Eso ya lo hicimos. Tenemos las constantes de equilibrio con sus valores acá.
Y ahora me falta el paso 4, que son las expresiones de balance de masa. Entonces vamos a proceder a hacer el balance de masa. Entonces, para el balance de masa, tenemos que ver cuáles son las expresiones que tengo relacionadas entre sí. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que como el sulfato de bario tenía igual cantidad de sulfato y de bario, entonces yo debería decir que todas las especies de bario deberían ser iguales a todas las especies que se me formen de sulfato. Entonces, lo que yo tenga de bario más 2 debería ser igual a todas las posibilidades que yo tenga de sulfato. ¿Cuáles son las posibilidades de sulfato que tengo en disolución? Vean que puedo tener sulfato como sulfato menos 2, pero también hay una parte de sulfato que se me va a formar como hidrógeno sulfato. Entonces, como todos venían del mismo compuesto, lo que yo tenga de bario deberá ser igual pues a todas esas especies de sulfato. Entonces yo puedo tener sulfato menos 2, disolución ya en equilibrio, y puedo tener hidrógeno sulfato. Entonces, eso podría ser una expresión de balance de masa, por ejemplo. ¿Qué más, qué otra correlación puedo tener por ahí? Puedo ver las especies de hidronio, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, lo que yo tenga de hidronio en equilibrio, ¿verdad? Aquí se pone un poquito más complejo. Lo que yo tenga de hidronio en equilibrio, ¿a qué va a ser igual? Bueno, vean que inicialmente yo tengo HCl. Yo tengo HCl, entonces el HCl me va a formar H3 o más de un cloruro. Entonces, vean que inicialmente esto es todo lo que yo tenía de ácido cuando yo lo agregué. Entonces, quiere decir que lo que yo tenga de ácido inicialmente es prácticamente igual a lo que yo tenía de cloruro, ¿verdad? Que esa era una concentración analítica, ¿verdad? O lo que llamamos la concentración analítica de HCl. ¿Qué más? Vean que acá dijimos que el equilibrio del agua también me iba a formar hidronio. Y este hidronio que se me forma va a ser igual también a lo que se me forme de hidróxido. Entonces yo puedo decir que lo que tengo de H3 o más, ¿verdad? Va a ser igual a lo que yo tenía inicialmente HCl más lo que se me forme en esta reacción, que va a ser igual a la concentración de OH-. Y finalmente, en la última reacción, que es esta de acá, esta reacción, vean que más bien me va a consumir hidronio. El sulfato va a reaccionar con parte de hidronio para formar HCO4. Entonces, esta reacción más bien consume hidronio. ¿Cuánto me va a consumir? Lo que se consuma de hidronio es lo que se me forme de HCO4-. Entonces, más bien, acá tendría que decir menos lo que se me forme de HSO4-. Esta cantidad yo ya la conozco, ¿verdad? Porque es lo que yo había agregado inicialmente. Esta cantidad era 0,0100, si no me equivoco. 0,0100. Entonces, básicamente, ¿qué estoy diciendo? Lo que yo tenga de H3 o más, al final, va a ser lo que agregué inicialmente HCl, más lo que se me forme por la disociación del agua, que va a ser igual a la cantidad de OH-, menos lo que se me consume en este equilibrio porque está reaccionando con el sulfato. Este H3O más reacciona con el sulfato para formar HCO4. Entonces va a ser
lo que se me forme HCO4 va a ser lo que me está consumiendo de hidrógeno. Entonces tengo estas dos ecuaciones de balance de masa. No sé si me siguen con la explicación en estos dos o si hay alguna duda al respecto. Sí, o más o menos. Yo la verdad no entendí tanto. Ok. Entonces, la cuestión es así. Yo lo que tengo que hacer es ver cuáles relaciones de masa en esos sistemas de ecuaciones están interconectados entre sí o están relacionados. Entonces, digamos que hay dos especies principales que yo puedo correlacionar, ¿verdad? Una parte es lo que tiene que ver con el sulfato y el bario, ¿verdad? Y otra es lo que tienen que ver con los hidronios. Entonces, por eso es que planteo dos relaciones. La primera relación, ¿verdad? Que sería para sulfato de bario. El principio acá es que como todo el sulfato viene del mismo lugar donde viene todo el bario, entonces todas las especies de bario deberían ser iguales a todas las especies de sulfato, porque la relación es 1 a 1, ¿verdad? En el compuesto. Entonces yo, como agregué eso al inicio, lo que yo tenga de bario tiene que ser igual a lo que haya de sulfato. Pero el sulfato, como hay otros equilibrios, me forma diferentes especies en disolución. Entonces va a formar sulfatos, ¿verdad? Pero ese sulfato también va a formar luego hidrógeno sulfato. Entonces lo que yo tenga de bario va a estar relacionado con sulfato y con lo que haya de hidrógeno sulfato. O sea, todas las formas de expresión que pueda haber de sulfato en disolución al final de cuentas. Entonces por eso lo escribí de esta forma. Entonces lo que haya de bario más 2, cuando llegue al equilibrio, va a formar sulfato y hidrógeno sulfato, pero eso tiene que igual seguir siendo equivalente a la cantidad de bario que yo agregué inicialmente, porque venía el mismo compuesto, ¿verdad? Con el hidrógeno sí es un poquito más complejo, ¿verdad? El hidrógeno, cuando alcanzo el equilibrio, el hidrógeno va a tener varias componentes. Una es la cantidad de ácido que yo agregué inicialmente, ¿verdad? En el HCl, que sería igual a la concentración analítica, ¿verdad? De HCl que yo agregué. Entonces voy a tener esa concentración inicial de HCl, pero también voy a tener, dijimos, la disociación del agua. Entonces el agua se va a disociar para formar hidróxido e hidrógeno. Acá dijimos. Entonces, este hidrógeno que se me forme tiene que ser equivalente a lo que se me forme de hidróxido, porque por el equilibrio uno es equivalente al otro. Entonces, para que no se me haga enredo, ¿verdad? Pues mejor escribo en términos de lo H menos. Entonces, ya dije que tengo dos contribuciones, lo del HCl que agregué y lo que se me forme de hidróxido, que es igual a lo que se me forme de hidrógeno, ¿verdad? Y por último, tengo el último equilibrio, que también está relacionado con el ion hidróneo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? El sulfato me va a consumir más bien iones hidróneo para formar hidrógeno sulfato. Entonces, lo que a mí se me consuma de hidrógeno acá va a ser igual a lo que se me forme de hidrógeno sulfato. Pero ese hidrógeno sulfato lo tengo que más bien poner a restar. ¿Por qué? Porque más bien me está consumiendo. Estos dos me están aportando, ¿verdad? Los dos primeros me están aportando hidrógeno. El tercero más bien me está consumiendo. Me está tomando iones hidrógeno para formar hidrógeno sulfato. Entonces, por eso lo pongo restando, ¿verdad? Esa es un poco como la idea detrás. Entonces, ¿por qué balance de masa? La idea es que poder ver como estamos partiendo del principio químico, ¿verdad? De que la materia no se crea ni se destruye, sino que se conserva, ¿verdad? Entonces, lo que se me consume a un lado y me forma otras especies, al final de cuentas tiene que ser equivalente, ¿verdad? Y por eso es que se llama balance de masa en estos casos, en este caso. No sé si ahí queda un poquitito más claro, tal vez. De mi parte, sí, gracias, profe. Sí, ok, por ahí, por ahí. Entonces, ese es el paso de balance de masa. También tenemos que corroborar el tema del balance de carga.
Ahora, la expresión de balance de carga normalmente no la usamos para resolver el sistema de ecuaciones, pero nos sirve para corroborar si el balance de masa que hicimos está bien. Entonces, el balance de carga básicamente lo que me dice es que las especies positivas todas tienen o sea, tengo que tener el principio de neutralidad, ¿verdad? Entonces, todas las especies negativas tienen que sumar lo mismo que todas las especies positivas. Entonces, ¿cuáles especies positivas tengo en este sistema? Tengo como especies positivas, tengo el H3 o más, ¿verdad? Y tengo el bario más 2. Y aparte de eso, no hay ninguna otra especie positiva. Y tengo todas las especies negativas. Entre las especies negativas tengo el SO4 menos 2, tengo el HSO4 menos, tengo el OH menos, ¿verdad? Y tengo, no sé si me falta, el cloruro que teníamos por ahí. Ahora, yo tengo que, en este caso, para balancear las cargas, tomar en cuenta que las concentraciones, bueno, eso lo tenemos que poner como entre corchetes. Como me pegaba la pizarra. Entonces, esas concentraciones, la carga que me brindan va a depender de el estado de oxidación que tengan. Entonces, una concentración de bario más bien me va a brindar el doble de cargas positivas, por ejemplo, que un ion hidróneo. Entonces, por eso yo tengo que ponerles acá un 2. El sulfato, vean que también tiene carga menos 2, entonces una concentración de sulfato me va a brindar el doble de carga, ¿verdad? Entonces, tendría que también poner acá un 2 para el sulfato. Y las que son solamente más 1 menos 1, pues se quedarían así, tal como están. No sé si me explico con esto. ¿Por qué tenemos que poner un 2? Si yo tengo un ion positivo, me brinda solamente una carga, ¿verdad? Pero si tengo un ion más 2, me está brindando el doble de carga que la misma concentración de un ion más 1. Entonces, por eso tengo que multiplicar esa concentración por 2. Entonces, esta sería la expresión del balance de carga. Esta concentración de cloruro, vean que va a ser igual a la concentración analítica de HCl que agregamos al inicio. Entonces, ¿qué pasa? La ecuación del balance de carga, yo la debo poder obtener de estas dos ecuaciones. Del balance de masa, yo debo obtener la misma ecuación que el balance de carga. Entonces, vean que, por ejemplo, yo puedo tomar, si yo tomo esta ecuación y la multiplico por 2, me quedaría. Está como imposible la pizarra, está como muy pegada. Entonces, si yo multiplico esta expresión por 2, me queda esto de acá. Y si yo sumo, yo puedo sumar esta ecuación con esta que tengo acá. Si le sumo la otra, acá no es un 2.
4 menos. Entonces, si yo tomo esas dos expresiones y las sumo, vean que lo que obtengo es esta ecuación que tengo acá. En realidad. Entonces, yo puedo utilizar la ecuación de balance carga para corroborar que hice mi balance de masa bien, ¿verdad? Yo debería ser posible sumar mis expresiones de balance de masa y obtener mi balance de carga, básicamente. Entonces, esto acá nos corrobora que estas dos expresiones que yo tenía estaban bien. Entonces, vamos a ponerle un nombre, digamos, a estas ecuaciones que tenemos. Vamos a decir que esta ecuación de acá le vamos a poner 1. A esta le vamos a poner 2. A esta le vamos a poner 3. A la de la KW le vamos a poner, bueno, pongámosle a esta 4. Y a la de la KW le vamos a poner 5. Profe, tengo una pregunta. Abajito, ¿de dónde sale el 2 del HSO4 que puso al final? Ah, digamos, ahorita este. Ese. No, Ese. el de abajo. El de abajo. El de la par. Ese 2. Ese 2. Lo que, Ajá. lo que hice fue toda la ecuación que está como 1, la multipliqué toda por 2. Ok. Si yo multiplico toda esa primera ecuación por 2 y la sumo con esta otra, ¿verdad? Que fue lo que puse acá. Si ustedes hacen esta suma, les va a dar la ecuación del balance de carga, que está escrita arriba. Entonces, si usted me quería 2 varios más 2, más H3 o más, y luego acá me quería 2 sulfatos, más la concentración de HCl, más la concentración de OH, y este 2 se va con este, me quería la concentración de HSO4. Entonces, esto lo hacemos para corroborar que mis ecuaciones de balance de masa tienen sentido. Si yo sumo las ecuaciones de balance de masa, debería ser factible que yo obtenga las ecuaciones de balance de carga también. Ok, ya. Era para corroborar eso más que todo. Ok, entonces ya tenemos nuestras ecuaciones, ya hemos corroborado que están bien, y entonces ahora lo que nos queda es, el siguiente paso sería, cuenta el número de ecuaciones y de incógnitas. Entonces, bueno, ya vimos que tenemos 5 ecuaciones. Ahora tenemos que ver cuántas incógnitas tenemos. Entonces vamos a llamarle a la concentración de bario, le vamos a llamar A. A la concentración de sulfato, llamémosle B. A la concentración de hidrógeno sulfato, llamémosle C. Entonces, a la concentración de hidrógeno, llamémosle D. A la concentración de OH menos, llamémosle E. Y ahora veamos en las otras expresiones. En la 3, entonces, basado en esto, a esto sería A y esto sería B. En la KW, esto sería D y esto sería E. Y en esta ecuación dijimos que el sulfato iba a ser B, H3 o más iba a ser D, y HCO4 era C. Entonces, ya tenemos, esta es una constante, ¿verdad? Ya hemos dicho que el cloruro ya yo lo conocía, ya yo sé esta concentración. Entonces, básicamente, en estos momentos tenemos 5 ecuaciones y tenemos 5 incógnitas. Escribamos estas ecuaciones un poco más simplificadas para que no se nos enrede tanto. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? La primera va a ser A es igual a B más C.
La segunda va a ser D es igual a 0,0100 más E. Ah, bueno, aquí me faltó A, B, C, D. Eso sería C. Más E menos C. La tercera ecuación sería 1.1 por 10 a la menos 10 es igual a A por B. Está súper pegado esto. Voy a cerrar un textito en la pizarra ya, a ver si se... Es que tengo mucho escrito. Vamos a ver. Yo sé que esos sistemas de ecuaciones están un poco heavy para un viernes en la mañana, pero yo sé que podemos ahí push through para ya ir al fin de semana. A ver si ahora sí quieren. Entonces, estábamos con... ¿Si están viendo la pizarra ahí ya? Sí. Perfecto. Entonces, dijimos que tenía 1.1 por 10 a la menos 10 es igual a A por B. La quinta ecuación sería la KW, que es 1.0 por 10 a la menos 14, va a ser igual a D por E. Y la última ecuación sería la KA, bueno, que se me olvidó poner acá con cero, es 1,02 por 10 a la menos 2. O sea, 1.02 por 10 a la menos 2 es igual a B por D entre C. Vean que aquí ya tenemos las 5 ecuaciones. Y ahora necesitamos resolverlas. Entonces, para resolverlas, a eso tenemos que ir al programa Matemáticas. Si ingresan al programa Matemáticas, se van a encontrar a la versión en línea, se van a encontrar esto. Pueden darle como un nuevo cuaderno o como My Files. Entonces vamos a ir acá donde dice un nuevo cuaderno. No sé si todos ya están, lo tienen instalado por ahí, para que lo vayamos haciendo todos en conjunto. Ok, entonces lo que voy a hacer es, si están todos por ahí, hay que esperar a alguien. Aquí estamos, profe. Listo, ok, perfecto. Entonces, en realidad, este programa es como, la programación es muy sencilla, muy sencilla, porque es como muy directo. Entonces, el comando que se utiliza para resolver las ecuaciones va a ser solve y tengo que poner un paréntesis cuadrado. Pongo un paréntesis cuadrado y luego voy a poner un paréntesis que es como de esquema, digamos. Y dentro de este paréntesis voy a escribir las ecuaciones que acabamos de decir. Entonces voy a decir A es igual, el igual se pone como doble, hay que poner igual. A es igual a B más C. Pongo una coma, voy con la siguiente ecuación. D es
igual, y tenía 0.0100 más E menos C. Con una coma. La otra ecuación era 1.1 por 10 a la menos 10. 1.1 por... Bueno, una forma de escribirlo es haciéndolo todo complicado. 1.1 no me acuerdo cómo poner el techito. Bueno, como no me acuerdo cómo poner el techito de elevado, voy a escribirlo todo. 1, 2, Profe, creo 3. que Sí, el techito se pone con Control Alt y la tecla que tiene el tiempo. no, eres que no quiere. No le funciona así, pero bueno. Voy a copiar al otro lado. No lo había escrito, mentiras. Bueno, va a escribirlo todo, no importa. Entonces va a escribir 0.12345678911. Es igual a, sería A por B, ¿verdad? Coma. El otro sería 1.02 por 10 a la menos 2. Entonces sería 0,0102. Ajá. Va a ser igual a B, dijimos B por D entre C. Sería B por D dividido entre C. Y me quedaría el último que es 1.0 por 10 a la menos 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1. Si ustedes saben cómo poner el techito, pues genial. Ok. Y sería igual a D por E, ¿verdad? Igual a D por E. Y cerramos el cosito como esquema. Y ahora definimos las variables, que serían A, B, C, D, E. Cerramos el techito y ponemos nuevamente paréntesis cuadrado. Creo que ya deberían convergernos. Entonces, para que corra la solución, tenemos que dar Shift y Enter. No, creo que escribí algo mal. A ver, ¿qué fue lo que puse mal? No sé. Voy a copiar la que ya me había servido. A ver, ¿qué puse mal? No sé, de si van a hacer. No sé qué puse mal, honestamente. Pero bueno, si está todo bien escrito, debería, cuando le dan Shift Enter, debería darle todas estas soluciones. No sé si a todo le logró dar la solución. Creo que son
Tiene que ser con mayúsculas. ¿Sería eso? A ver. Ah, sí. Ya sé que era. El solve tiene que ir en mayúscula. Si no, no funciona. A ver, si lograron que les dé las soluciones. Sí, profe. Genial. ¿Alguien más que le haya faltado por ahí o que no le dé? Si no, les puedo pasar por acá por el chat. ¿Cómo es que se escribe para que lo prueben? Ahí está. Ok, entonces, si no falta nadie más, entonces pueden ver ahí que tengo varios sets de soluciones. Tengo aquí un primer set, tengo acá otro set, están entre los corchetes estos, ¿verdad? Tengo un tercer set, un cuarto set y un quinto set. Entonces tengo 5 sets de soluciones. ¿Cómo hago para escoger la solución que tiene sentido? ¿Cuál set de soluciones escogerían ustedes? El que tiene solo números positivos. Exactamente. Entonces, el set que tiene solo números positivos. Entonces, que en este caso sería básicamente el cuarto set. Porque las otras soluciones negativas no nos interesan porque ocupamos lo que tenga sentido químico, ¿verdad? Que en este caso es lo que me dé soluciones positivas porque son concentraciones, lo que estamos averiguando. Entonces, no tenemos concentraciones negativas y no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, tomamos la solución cuarta que tenemos acá. Entonces, las soluciones serían, A sería 1, 2, 3, 4, 5. 1,48 por 10 al menos 5. Voy a apuntar por acá. A es igual a 1,48 por 10 a la menos 5. B sería 7,45 por 10 a la menos 6. C sería 7,30 por 10 a la menos 6. D sería 1, 2, 3, 9,99 por 10 a la menos 3. Y E sería 1,00 por 10 a la menos 12. Okay. Tienes que darle Shift, Stephanie, tienes que darle Shift y después Enter. Te pones como al final y las Shift y Enter. Y entonces ahí ya sí te lo calcula. Ok, entonces aquí tengo ya copiadas las respuestas, que serían estas. Entonces, A, habíamos dicho que era el barrio. B era el sulfato. C era el hidrógeno sulfato. D era, creo que eran los protones, H3 o más. Y E era el OH-.
Entonces vean que a partir de este sistema de ecuaciones, ya yo calculé todas esas especies que están en disolución. Vean que el equilibrio era más complejo de lo que parecía, al final de cuentas. Hay cosas curiosas, vean que por ejemplo, si se forma, como la constante de acidez del sulfato es bastante alta, vean que de hidrógeno sulfato sí se forma bastante, es casi igual que lo del sulfato. Entonces vean que ese es un punto muy importante que de repente uno no pensaría. Si me dijeran calcular el pH de esta disolución, ¿cómo lo calculo? Bueno, utilizo esta concentración de H3 o más, ¿verdad? Que tendrían el equilibrio. A partir de eso, por ejemplo, yo podría calcular el pH. Y eso sería entonces la idea un poco de esos sistemas de equilibrios complejos. Vean que típicamente, en muchas ocasiones, nosotros no tomamos en cuenta todos los equilibrios, pero es factible hacerlo si utilizamos una herramienta matemática para calcular esas respuestas también. No sé si tienen alguna otra duda, si todos lograron obtener las soluciones. ¿Alguna consulta? No, profe, de mi parte todo claro. Oh, claro. Ok, genial, genial. Buenísimo. Entonces, ¿cuál es el secreto con esto? De desmontar esos sistemas de ecuaciones y demás, pues practicar, irse acostumbrando, porque es como, digamos, como todo un lenguaje, al final de cuentas. Entonces, el secreto es ir practicando, practicando. De hecho, acá les traía otro problema parecido. Entonces dice, escriba las expresiones de balance de masa para el sistema que se forma cuando una disolución de NH3, 0,010 mol por litro, se satura con bromuro de plata, que es ligeramente soluble. Entonces vamos a pensar un poquito cuáles son los posibles equilibrios y, y las que harían entonces ustedes trabajar un poco las soluciones en la casa. Entonces, ¿qué equilibrios podríamos pensar en este caso? ¿Qué equilibrio se les ocurre? Vean que esto dice que es ligeramente soluble. Entonces, el bromuro de plata podría, es un sólido que tiene un equilibrio de solubilidad. Entonces podría pensar que tengo AgBr, que me va a formar Ag más Br menos. Y tengo entonces una KPS, que sería Ag más por Br menos. Está terrible lento esta pizarra. Es que creo que le puse mucha cosa. Ese sería un primer equilibrio. ¿Qué otro equilibrio se les ocurre? ¿Qué otra cosa podría estar pasando ahí? Profe, el amoníaco es una base, entonces ahí hay otro equilibrio. Exactamente. Entonces yo puedo tener NH3 más H2O. Que entonces me va a formar NH4 más OH menos. ¿Qué constante sería esta entonces? ¿La K o la KB? A ver, Sería exactamente la KB. Entonces sería OH menos por NH4 dividido entre NH3. Eso sería otro equilibrio. ¿Qué otra cosa podría pasar por ahí? ¿Cuál es ese que siempre pasa cuando estamos en medio acuoso? La disociación del agua, ¿verdad? H2O para formar H3O más OH menos. Entonces,
tendríamos la KW, que es igual a OH menos por H3O más. ¿Qué más? ¿Qué más podría pasar? ¿Hay alguna interacción del bromuro de plata con el amoníaco, por ejemplo? Pues si no estamos seguros, lo que puede hacer uno es buscar en internet. Entonces busquemos en internet qué pasa con amoníaco. Y plata. Ujú. Entonces, si buscamos eso, vamos a ver que típicamente, al parecer, el amoníaco con la plata forma un complejo, ¿verdad? Forma un complejo con dos amoníacos enlazados. Sin embargo, estos procesos normalmente ocurrirían entonces en dos pasos, ¿verdad? Yo puedo agregar solo uno o puedo agregar los dos, ¿verdad? Que eso es parte de lo que estamos hablando la clase pasada. Entonces, creo que habría dos reacciones que podríamos estar incluyendo ahí, que sería reacción con un amoníaco y reacción con dos amoníacos. Entonces, yo puedo poner Ag más NH3 para formar Ag NH3 más, o puedo tener Ag más Ag más NH3 más NH3. Bueno, recuerden que esto es un equilibrio, ¿verdad? Para formar Ag más NH. Ag NH3 2 más. Entonces, esta sería la K1 y la K2. Ag NH3 más entre Ag más por NH3. Y la K2 que sería Ag NH3 2 más entre Ag NH3 no, ya está más por NH3. Sí, entonces yo creo que con eso ya tenemos más o menos cubiertos todos los equilibrios. Bueno, las personas que tengan dudas con la tarea, si son dudas como un poco generales, sí les puedo ayudar. Si son como ya dudas muy específicas, esas sí no las puedo responder, ¿verdad? Pero si hay personas que tengan dudas, podríamos quedarnos ahorita luego de que terminemos, podemos vernos un toquecito en consulta, entonces, aquí virtual. Bueno, esos serían los sistemas de ecuaciones que tendríamos, ¿verdad? Serían 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones de momento. Bueno, las reacciones. Todavía nos falta montar ecuaciones de balance masa, ecuaciones de balance carga, ver cuántas ecuaciones hay en total, cuántas incógnitas y resolver el sistema de ecuaciones. Sin embargo, entonces dejaríamos esto por acá hoy para que ustedes lo puedan trabajar en su casa. Y lo estaremos realizando entonces el próximo martes. A ver qué tal les va con este problema. Entonces, traten de inspirarse un poco en el que hicimos, lo que hicimos hoy para buscar entonces las soluciones de este problema de acá.
Sí, si quieren también me pueden enviar las dudas por correo, no hay ningún problema. Y si alguien quiere quedarse ahorita, también nos podemos quedar un ratito. Voy a dejar de grabar cualquier cosa.